Buenos días, mi nombre es Daniela García Brasca, soy cardióloga, trabajo en el Hospital Italiano de Córdoba y expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología. En los próximos minutos comentaré los resultados del estudio de Deliver y su impacto en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y fracción de eyección preservada. Estos resultados fueron presentados el último 27 de agosto en el Congreso Europeo de Cardiología y fue una de las sesiones muy esperadas e igualmente destacadas. Lo primero a considerar es la magnitud del problema en torno a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un grave problema clínico y de salud pública, porque el número de pacientes con insuficiencia cardíaca va aumentando alrededor del mundo. Esto pone de reflejo no solamente la naturaleza crónica y progresiva de la insuficiencia cardíaca, sino también el envejecimiento y crecimiento poblacional. La prevalencia en el mundo, en la población general, oscila del 1 al 2%. En nuestro país, con una prevalencia del 2%, significa que alrededor de 900.000 pacientes a 1 millón de pacientes viven con insuficiencia cardíaca en Argentina. La prevalencia por encima de los 65 años de edad se incrementa exponencialmente y llega a afectar al 10 al 15% de la población, más allá de las características particulares o de etnia que pueda tener cada región. Por otro lado, la hospitalización por insuficiencia cardíaca constituye la causa número 1 de admisión hospitalaria por encima de los 65 años de edad. Y un 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca fallece dentro del año tras la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y un dato muy relevante epidemiológico es que la mayor proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada. Más del 50% de los pacientes tienen fracción de eyección preservada. En un estudio poblacional publicado hace 5 años, vemos que para un mismo grupo etario, la prevalencia de insuficiencia cardíaca tiene alto impacto en mortalidad, independientemente de la fracción de eyección, cuando lo comparamos para pacientes sin insuficiencia cardíaca y para el mismo grupo etario. El estudio de Deliver es el estudio que evaluó la eficacia y seguridad de dapaglifosina comparada con placebo sobre el impacto en muerte cardiovascular y/o un evento de empeoramiento por insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección mayor al 40%, es decir, en pacientes con fracción de eyección levemente reducida y fracción de eyección preservada. En el estudio de Deliver se incluyeron 6.263 pacientes que fueron asignados a recibir dapaglifosina 10 miligramos una vez al día versus placebo, la rama placebo, también una vez al día. Tuvo características particulares en cuanto a la inclusión. Incluyó pacientes mayores de 40 años de edad, con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2 a 4, la fracción de eyección, como dijimos previamente, por arriba del 40%, los pacientes debían tener enfermedad cardíaca estructural, ya sea hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación de aurícula izquierda, elevación de los péptidos natriuréticos como diagnóstico objetivo de insuficiencia cardíaca, con distinto valor según la presencia o no de fibrilación auricular. Y tuvo una característica especial que incluyó pacientes con fracción de eyección mejorada, es decir, aquellos pacientes que al momento de la inclusión tuvieran fracción de eyección igual o mayor al 40%, pero previamente habían tenido fracción de eyección reducida y habían mejorado. Esta es una población particular que previamente no había sido incluida en distintos estudios clínicos. El objetivo final del estudio o el objetivo primario fue un punto final combinado de muerte cardiovascular o primer evento por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Esto incluye hospitalización o necesidad de una consulta urgente por insuficiencia cardíaca. Los objetivos secundarios incluyen el número total de eventos de empeoramiento o muerte cardiovascular, el cambio en el cuestionario de calidad de vida
comparando el basal y a los 8 meses, mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. En cuanto a las características generales de los pacientes incluidos, la edad promedio refleja lo que sucede en el mundo real, fue de 71 años de edad. Incluyó una gran proporción de mujeres, 44% de los pacientes incluidos fueron del sexo femenino. Por otro lado, la clase funcional predominante fue la clase funcional 2, arriba del 70% de los pacientes tenían clase funcional 2. La fracción de eyección promedio de los pacientes incluidos osciló el 54%, pero es de mencionar que prácticamente un 70% de los pacientes tenían fracción de eyección por debajo del 60%, un 30% de los pacientes incluidos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección por encima del 60%. Un 45% de los promedio de los pacientes tenían diabetes previo a la inclusión y los pacientes con fracción de eyección mejorada representaron el 18% de la población incluida. El resultado final primario, el compuesto de tiempo a la muerte cardiovascular o primer evento por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, se redujo significativamente para dapaglifosina comparado con placebo. La reducción del riesgo relativo fue del 18% para dapaglifosina comparado con placebo. Y la reducción de eventos se observó precozmente también al inicio del estudio. Si evaluamos cada uno de los componentes del punto final primario por separado, observamos que los eventos de empeoramiento por insuficiencia cardíaca, ya sea hospitalización o necesidad de consulta urgente, se redujeron un 21% para dapaglifosina comparado con placebo. Y la muerte de causa cardiovascular se redujo un 12% para dapaglifosina comparado con placebo. Si analizamos la congruencia de estos resultados o el impacto del punto final primario en distintos subgrupos, obtenemos datos muy relevantes. Por un lado, vemos que en el análisis por subgrupos de fracción de eyección, el impacto fue de igual magnitud para pacientes con fracción de eyección por debajo o por encima del 60%. Los pacientes con fracción de eyección levemente reducida se beneficiaron con dapaglifosina comparado con placebo. Por otro lado, el beneficio también fue congruente en aquellos pacientes que fueron incluidos tras una hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca o en forma ambulatoria. Y también vemos que el beneficio se mantuvo en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca previa menor al 40% a lo que llamamos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. En el análisis por fracción de eyección igual o mayor al 60%, vemos que la magnitud del beneficio o el beneficio fue congruente para el punto final primario combinado como para cada uno de los componentes del punto final primario, es decir, eventos de empeoramiento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Uno de los puntos secundarios relevantes fue el número total de eventos, es decir, el número total de eventos de empeoramiento por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. El porcentaje de pacientes que presentó un evento fue superior al 14%, pacientes con 2 y 3 eventos estuvieron en el orden del 13 y del 5.3% de la población incluida. La reducción del número total de eventos fue del 23% para dapaglifosina en comparación con el placebo, con un efecto de magnitud significativa y nuevamente se observó precozmente o desde el inicio del tratamiento. La incidencia de eventos adversos serios fue similar en ambos grupos, para dapaglifosina y para placebo. La presencia de eventos adversos que llevaron a la discontinuación de la droga en estudio fue del 5% en las dos ramas, rama dapaglifosina y rama placebo. En conclusión,
los resultados del estudio de Delivery nos permiten afirmar que dapaglifosina reduce el riesgo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección levemente reducida o preservada. Dapaglifosina fue efectiva en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca y en aquellos con fracción de eyección de ventrículo izquierdo mejorada. La eficacia de dapaglifosina es consistente en los diferentes subgrupos analizados y los resultados de Delivery sumados a los resultados de DAPA Heart Failure nos brindan evidencia sólida para el uso de dapaglifosina en insuficiencia cardíaca en todo el espectro de la fracción de eyección y ofrecen una perspectiva más amplia sobre el impacto de la inhibición de transportador sodio-glucosa en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.